Entonces Pablo, puesto en medio de ellos, les dijo: varones atenienses, he observado que son muy religiosos. Estudiemos juntos Hechos, capítulo 17. Nuevamente, bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Que Dios te bendiga, que dé fortaleza, que te dé paz. Y en el nombre del Señor vamos a comenzar este día. Y con su bendición y su presencia, este día será diferente. ¿Vale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante. Nos presenta tres narraciones, tres lugares donde Pablo y Silas fueron a predicar. En primer lugar, en Tesalónica. Recuerda que allí se va a levantar una iglesia y se les va a mandar unas cartas. Más adelante vamos a leer la carta de Primera Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Allí, Pablo, como era su costumbre, va a las sinagogas. Recuerda que en estas sinagogas iban tanto judíos de nacimiento, pero también hijos de judíos, judíos que ya habían nacido ya en el contexto romano, contagiados con la cultura griega, y también personas que de sus diferentes religiones se habían convertido al judaísmo. Muy bien, ahí se reúne durante 3 sábados, durante 3 días de reposo. Recordemos que Pablo y Silas guardan este día como lo venía practicando también Jesús y también de acuerdo a los mandamientos. Muy bien, básicamente Pablo les explica, la Biblia usa la palabra de conversar, de analizar y explica, básicamente el argumento de Pablo es que el Cristo, el Mesías, debía sufrir y resucitar, y con esto argumentaba que Jesús era el Mesías. Entonces algunos judíos y muchos griegos se convencen y se unen. Sin embargo, otros, principalmente los judíos de la línea de pensamiento de los fariseos, llenos de celos, provocaban los disturbios. Fíjate cómo había gente sin ninguna ocupación, gente que estaba de ociosa, la jalaron, la empujaron y seguramente hasta les pagaron para poderlos llevar y hacer disturbios. Y entonces los acusaban de algo que al inicio parecía muy desacreditable y sin embargo era un elogio, porque le dijeron a Pablo: ustedes trastornan al mundo y ustedes proclaman a otro rey diferente a César. Fíjense cómo estos judíos también no estaban a favor de César, sin embargo lo usaban como un argumento para que los romanos pues hicieran caso. Bueno, ¿por qué decimos que era un elogio? Bueno, porque se reconocía la labor tan grande que Pablo y Silas, y por supuesto también Timoteo, estaban realizando. Algo también que me parece muy importante es que Pablo usaba las escrituras. Eso dice esta sección. Pablo usaba las escrituras, lo que los judíos conocían, para que con las escrituras se probara que Jesús estaba, su vida y sus actos estaban anunciados en el Antiguo Testamento. Y mis amigos, aquí 2 veces vamos a repetir esta parte. Las escrituras son fundamentales. Si actualmente hay tantas creencias, hay tantas diferentes tipos de iglesias, es porque en su mayoría las personas no están abriendo la Biblia, no la están estudiando. Y por eso, pues hay bastante desconocimiento. Muy bien, también en la segunda parte, versículo 10 al versículo número 15, Pablo sale hasta cierto punto huyendo de Tesalónica y llegan a Berea. En Berea la audiencia es más abierta, las personas están más atentas a estudiar. Los bereanos reciben el mensaje con mucho interés y fíjense, aquí hay una parte muy interesante, dice que diariamente examinaban las escrituras para comprobar si era verdad lo que ellos escuchaban. Fíjense, esta parte es muy, muy importante. Los de Berea son muy famosos a lo largo de la historia cristiana porque ellos fueron humildes y también muy prudentes para decir: ok, nos estás diciendo algo que no concuerda con lo que nosotros hemos creído, muéstranos en la Biblia, vamos a abrir las escrituras y que las escrituras nos hablen. Entonces mucha gente creyó. Tanto en Tesalónica como en Berea, gente muy acomodada, tanto de hombres y mujeres,
creían y aceptaban este mensaje, porque no solamente estaba el testimonio de Pablo, sino las escrituras lo explicaban. Así que mis amigos, aquí nuevamente esta lección, tenemos que escudriñar, analizar, cuestionarnos si lo que estamos creyendo está en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras leídas con humildad y con sencillez de corazón nos van a llevar siempre a la verdad. Pero también, mis amigos, los de Berea eran nobles y receptivos. Eso es algo que debemos subrayar. Ellos, si lo estudiaron y lo veían en las Escrituras, ellos lo aceptaban y también lo comenzaban a practicar. Muchas personas que a veces nos cegamos con las tradiciones familiares, con las tradiciones que hemos visto por mucho tiempo, pero que cuando nos damos cuenta que no tienen sustento bíblico, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho decir, bueno, creo que no es necesario, no debo seguir haciendo esto, porque no está en las Sagradas Escrituras. Esto me parece que es muy, muy importante. Sin embargo, aquí también tienen que salir huyendo por las persecuciones, principalmente de unos que vinieron de Tesalónica. Y ojo, aquí volvemos a resaltar la práctica de Pablo y Silas, Timoteo y muchos de los primeros cristianos. No es que siempre cuando venimos a tener problemas tenemos que enfrentarlos con sufrimiento. En este caso ellos huyeron a otro lugar. Y aquí era tan urgente que unos de Berea se llevaron a Pablo para directamente ir a Atenas. Seguramente el plan de ellos era ir caminando para ir predicando en las diferentes ciudades, pero aquí tuvieron que irse rápidamente por el mar para que pudieran llegar y también se pudieran alejar definitivamente de estos que les estaban causando problemas. Y Silas y Timoteo se considera que ellos se quedaron para fortalecer la fe de estos nuevos hermanos que, como vemos, eran pues muy nobles para escuchar la palabra de Dios. En Atenas se entiende que Pablo iba a estar esperando a su equipo. Se entiende y se sabe que Pablo tenía ciertas debilidades, ciertas limitaciones físicas. Algunos consideran que eran principalmente la vista. Y se piensa que cuando él recibió la visión que se encontró con Jesús, él quedó dañado de la vista y no podía ver. Muchos aseguran, principalmente me refiero a los que estudian y comentan y analizan y la historia, comentan que Pablo seguramente veía muy poco y que eso pues le impedía conducirse de manera normal en sus actividades. Otros también piensan que tenía algún tipo de problema para caminar. Entonces, por eso Pablo y en este caso, Silas y Timoteo no solamente eran compañeros para ir a predicar, sino que también le ayudaban para realizar pues muchas de las actividades cotidianas para que él pudiera desempeñar la misión. Muy bien, pero aunque él tenía que esperar, ojo mis amigos con esto, cuando llega a Atenas, recordemos que Atenas, aunque ya habían pasado sus épocas de mayor gloria, sin embargo era considerada todavía la cuna de muchas filosofías, de muchos pensadores, de mucha sabiduría, y todavía en el tiempo de Pablo pues era una ciudad grande llena de muchos dioses y de muchas corrientes de pensamiento. Cuando llega Pablo y ve la gran idolatría que había, él no se puede contener. Mis amigos, aquí hay una clave muy importante. Pablo siente eso mismo que le incomoda a Dios. Pablo está tan conectado con Dios que él no se puede quedar callado y empieza a predicar, y aunque no son las mejores maneras y no está él completamente listo para hacerlo, finalmente llega al Areópago. ¿Qué es el Areópago? Es básicamente un lugar donde se reunía la gente para discutir algunos pensamientos, algunas ideas. Era muy común y la gente le encantaba ir a escuchar a estos oradores, estos ponentes, y por supuesto también recordemos que había allí dos corrientes de pensamientos muy importantes. Los epicúreos en primer lugar, aquí se mencionan en el versículo versículo número 18, los epicúreos y los estoicos. Esas escuelas de filosofía eran muy famosas y han dejado un impacto muy importante a lo largo de la historia. Bueno, Pablo comienza su presentación. Fíjense qué inteligencia la de Pablo
porque él dice, he notado que ustedes de entre tantos dioses tienen un espacio reservado al Dios no conocido o al Dios desconocido. De él les vengo a hablar. Y fíjense qué introducción. Y él presenta cómo Jesús, cómo en este caso Dios, fíjense otra vez, Pablo no les habla igual a estos que no conocen nada del contexto judío, les habla diferente, pero les cita también, ojo, pensadores de ellos mismos y presenta a Dios como el creador, a un Dios que tiene una naturaleza que es creadora, que no vive en templos, que no necesita el ser humano y también que en él vivimos, nos movemos y existimos. Fíjense que estas ideas eran complejas y hasta cierto punto pues desconocidas y para ellos, para muchos, una locura. Sin embargo, unos dijeron, bueno, después te vamos a escuchar, como que ahora no nos entendemos después. Otros definitivamente se burlaron. No hubo mucha gente que creyera hasta el relato de hoy. Veremos mañana qué sigue. Pero no hay mucha gente que está atenta. Pero sí, Pablo hace esta introducción y se presenta pues en el centro de las filosofías que le dieron forma. Ojo con esto que te voy a decir, que le dieron forma a mucho de lo que hoy conocemos, pues viene de estas corrientes de pensamiento. Así que mis amigos, vemos que Pablo, Silas y Timoteo no se detienen. Ellos van a ser usados por Dios para llevar el mensaje del Evangelio, para llevar la verdad de Jesús como el Mesías, y aún van a salir del entorno judío para poder encontrarse con nuevas personas que piensan diferente, que creen diferente, pero que necesitan también de la salvación. Querido Dios y Padre Celestial, esta mañana nos ponemos en tus manos. Danos sabiduría, inteligencia al tratar con personas que piensan muy diferente a nosotros. Ayúdanos también a mezclarnos con aquellos que de alguna manera necesitan de ti, que un mensaje, una palabra, una acción pueda ayudarles a comprender que hay algo más en esta vida. Señor, ayúdanos como los de Berea a escudriñar todos los días tu palabra, que realmente veamos si lo que creemos es bíblico y si no lo es, que tengamos el valor y la nobleza de aceptarlo y vivir como tú esperas. Pero también, Señor, como los de Tesalónica, que fueron personas también receptivas a escuchar tu mensaje. Por favor, ayúdanos a no ser como estos que persiguen. Ayúdanos a ser tolerantes con aquellos grupos religiosos que no creen como nosotros, que realmente reflejemos el amor que viene de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos orando, mis amigos. Sigamos abriendo nuestro corazón a Dios.